Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una ocasión más a Producciones Baraka. Yo soy Lolo y esta semana vamos a estudiar Isaías, los capítulos del 58 al 66. Y el tema de esta semana es Vendrá el Redentor a Sion. El himno escogido por mí para esta grata ocasión es el himno número 56. Jehová mis pastores, Jehová mis pastores, nada me faltará. En fin, más o menos es bien conocida. Así que bueno, comencemos pues con el tema de esta semana. Al comienzo de su ministerio terrenal, Jesucristo visitó una sinagoga en Nazaret, la aldea donde se había criado. En ella se puso de pie para leer las Escrituras. Abrió el libro de Isaías y leyó lo que ahora conocemos como Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. Y luego declaró: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Aquella fue una de las declaraciones más directas del Salvador de que él era el ungido, quien sanaría a los quebrantados de corazón y pregonaría libertad a los cautivos. Véase Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21. Efectivamente, ese pasaje de las Escrituras se cumplió aquel día y, al igual que muchas otras profecías de Isaías, sigue cumpliéndose en nuestros días. El Salvador sigue sanando a todos los quebrantados de corazón que vienen a Él, y aún hay muchos cautivos a quienes se les debe pregonar la libertad. Además, hay un glorioso futuro para el cual prepararse. Una época en la que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra, y hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La lectura de Isaías nos abre el entendimiento a lo que el Señor ya ha hecho y a lo que está haciendo y a lo que hará por su pueblo. Isaías empieza fuerte. ¿Hay una forma correcta de ayunar? Pues sí que empieza fuerte, sí. Los hombres que verdaderamente aman al Señor intentan vencer sus pecados y acercarse al Señor en ayuno y oración. No está bien claro si Isaías capítulo 58 versículos 1 al 7 se refiere al Israel antiguo o moderno o a ambos. Es cierto que hay una forma adecuada de ayunar y de comulgar con Dios. Los israelitas indignos que se describen en estos versículos parecen haber estado molestos porque ayunaban y Dios no parecía hacerles caso. Afligían sus almas, y Dios no atendía a sus sufrimientos. Pero el Señor indicó que estaban ayunando por razones erróneas. En lugar de abstenerse de comida y de las actividades del mundo, continuaban en sus trabajos y placeres. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Esa no es la clase de ayuno que el Señor espera. Él nos instó a contestar si la forma en que ellos ayunaban era el ayuno que el Señor había escogido. En otras palabras, ¿es un ayuno apropiado y agradable a Dios? ¿Muestra la verdadera humildad y confianza en Dios? El ayuno tiene un propósito espiritual genuino, rompe los lazos de la maldad, libera a los oprimidos espiritualmente y proporciona pan para el que tiene hambre y abrigo para el que está desnudo. El obispo John H. Vanderbilt explicó: supongo que al hablar de desatar la ligadura de la impiedad, de soltar las cargas y de romper todo yugo, se está refiriendo a la iniquidad de la gente que piensa solamente en sí misma, con egoísmo, vanidad y orgullo, y con el corazón tan fijo en las cosas de este mundo que olvida los dos grandes mandamientos, en amar a Dios y a sus semejantes. Los principios de amar al prójimo y de amar a Dios integran el verdadero propósito del ayuno. Ciertamente no se requiere imaginación para entender lo que se quiere decir con no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Quiso decir que además de cuidar de los pobres, deberíamos cuidar a los nuestros y ser responsables de nuestros padres y hermanos cuando estén en necesidad. Es aquí que quisiera declarar que el Señor ha hecho establecer un día de ayuno y oración en esta época para que colectivamente la Iglesia pueda unirse para cumplir el propósito del ayuno. El obispo Vanderbilt explicó el significado de las bendiciones prometidas en Isaías capítulo 58 versículos 8 al 12.
Escuchemos nuevamente a Isaías y esta promesa. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿De qué valor sería esto para vosotros? Pensad en lo que significa. Ir a tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Además invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Qué más seguridad podemos pedir que esta promesa de que si clamamos al Señor, Él responderá? Luego Isaías reitera, si quitares de en medio de ti el yugo o la iniquidad, el dedo amenazador, el acusar a otros y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan para el aliento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, o Espíritu Santo dirigirá tu vida diaria, y en la sequía saciará tu alma. Esta es tu seguridad personal en momentos de necesidad y dificultad, y dará vigor a tus huesos. Creo que esto tiene que ver con la salud. En los huesos está la médula, y la médula es la que produce sangre, que es vital para la fuerza y bienestar del cuerpo. Y serás como huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan, o sea que la inspiración y la sabiduría fluirán de ti continuamente. Y los tuyos se edificarán a ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Para mí esta es una promesa para aquellos que ayudan a los miembros de la iglesia que tienen necesidades físicas y espirituales, y los tuyos, o sea, aquellos que puedan ayudar a sus semejantes a edificar las ruinas antiguas. A medida que estas personas brindan su ayuda, levantarán los cimientos de generación y generación, o sea, de las generaciones venideras, y se les considerará como reparadores de portillos. En otras palabras, los habrán ayudado a vencer sus debilidades, a restaurar su alma, a establecer un puente mediante la participación activa en la iglesia y la rehabilitación, y restaurándoles la senda que ellos transiten en ella. Pregunta: ¿cuál es el significado de la palabra retaguardia? La palabra hebrea asap tiene como raíz el significado de recoger, y en Isaías capítulo 58:8 quiere decir recoger la parte esparcida que cierra la marcha de un ejército, o cuidar que no se rezague, o defenderla de los ataques de algún enemigo. Una traducción mejor sería: la gloria de Jehová te recogerá o te guardará junta, será tu retaguardia. Cuando Israel es diligente y hace obras de amor compasivo, es como un ejército en marcha o una caravana viajante, para quien la justicia le abre el camino como un don apropiado de Dios, y cuya retaguardia la vigila la gloria de Dios, para que llegue a su meta sin perder una sola alma. Y no puede haber día de ayuno sin día de reposo. En el mismo lenguaje poético y hermoso con el cual explicó la ley del ayuno, Isaías explicó el convenio del día de reposo, empleando el condicional sí, que representa la parte del convenio que le corresponde al hombre, y él entonces al principio que representa la parte que le corresponde a Dios. Si retraemos nuestro pie, símbolo de obedecer, y no hacemos lo que es nuestro propio hacer en el día de reposo, y llamamos a ese día delicia, porque realmente estamos disfrutando de santificarlo, lo llamamos Santo de Jehová. Santo en el Antiguo Testamento tiene el significado de apartado o santificado para la obra de Dios, y lo veneramos al hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces nos complaceremos en el Señor. Promesa similar a entonces tu confianza se hará fuerte en la presencia de Dios. Lo tienes en Convenios 121, versículo 45. Y andaremos sobre las alturas de la tierra. Las montañas son lugares elevados de la tierra, han sido por mucho tiempo lugar de revelación y comunión con Dios. Y subiremos para ser alimentados con la heredad de Jacob, es decir, que la consumiremos para que sea parte de nosotros. El vocablo heredad viene de la misma raíz que heredero y heredar. La revelación moderna enseña que la herencia de Jacob es la exaltación y poder llegar a ser dioses. Una advertencia, pues. La iniquidad es lo que separa al hombre de Dios. Los hombres que quebrantan los mandamientos de Dios en cualquier época son separados de su Santo Espíritu. Cuando están así apartados de Dios, no oyen ni entienden la palabra del Señor, como lo explicó el elder Mark E. Petersen. La verdadera iglesia es aquella que siempre da nuevas revelaciones, las que pasan a formar parte de las Escrituras.
Si no lo hace, debemos admitir que se ha apartado de la senda de la verdad y la justicia. Fue Isaías quien explicó tal situación, la que existía antiguamente al decir: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Decir que no puede haber nuevas escrituras en sí mismo contrario a la enseñanza de la Biblia. Si realmente creemos en la Biblia, debemos esperar escrituras adicionales de vez en cuando, y para hacerlo debemos buscar profetas vivientes que reciban las revelaciones que llegarán a ser esa nueva escritura. No podemos escapar a esta conclusión. Es un modelo bien establecido en las relaciones de Dios con los hombres a través de todos los tiempos. ¿Qué ocurre cuando los hombres rehúsan escuchar a Dios? Cuando los hombres no prestan atención a la palabra del Señor, esperan recibir la luz de Él, pero por su mismo estado espiritual no pueden recibirla, y así andan en tinieblas y palpan la pared como ciegos. La justicia desaparece, la transgresión aumenta y la verdad es detenida. La apostasía ocurre cuando los hombres se apartan del Señor su Dios. Isaías capítulo 59, versículos del 16 al 21. ¿A qué periodo de tiempo se refieren estos versículos? El pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 59, versículos 16 al 21, se refiere a Jesucristo, el intercesor de los hombres ante el Padre. Él vino a la tierra porque no había hombre, ni quien se interpusiese, intercediera por el pueblo. Si el Salvador no hubiera sido enviado, el estado de los hombres, por causa de la iniquidad de ellos, ciertamente habría sido terrible. Por lo tanto, Jesús fue enviado a la tierra, y lo salvó su brazo y salvó el brazo del hombre, así como la coraza lo protege en la batalla. En su cabeza estaba el yelmo de salvación y estaba vestido con ropas de venganza para tratar con los hombres de acuerdo con sus obras. Cuando el Salvador vuelva, vendrá a Sión, y si Jacob o los de la casa de Israel se volvieron de la iniquidad hacia el Señor, Él pondrá su espíritu en ellos. El líder Osoprat dijo acerca de esa promesa: ciertamente cuando Jesús vino hace 18 siglos, no desvió la impiedad de Jacob, pues en aquel entonces estaban llenando la copa de iniquidad. Han permanecido en la incredulidad desde esa época hasta ahora. De ahí que desde hace 18 siglos que no se levanta un libertador de Sión. Pero la Sión de los últimos días, aquella Sión que tan frecuente y plenamente mencionan los antiguos profetas, especialmente Isaías, es la iglesia y el reino de Dios. Y de aquella iglesia o reino o Sión vendrá un libertador que apartará de Jacob la impiedad después que se haya cumplido el tiempo de los gentiles. Más advertencias. Las tinieblas cubrirán la tierra. La luz de Sión es el Señor mismo, y estos versículos se refieren a las condiciones que existirán en los últimos días, cuando Sión brille, pero la oscuridad cubra la tierra. El líder Osoprat escribió: se llama a la Sión que aquí se menciona para que se levante y resplandezca, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No hay cosa revelada más plenamente en las escrituras de la vida eterna que el surgimiento de la Sión de nuestro Dios en los últimos días, vestida con la gloria de Dios desde los cielos, una Sión que atraerá la atención de todas las naciones y reinos de la tierra. No será algo que ocurra en un rincón o en un lugar o isla distante del mar o lejos entre un pueblo desconocido, sino que será algo que llamará la atención de todas las personas y naciones sobre la faz de toda la tierra. Isaías capítulo 60, versículos 3 al 18. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Qué significa su presencia? Aunque el versículo 3 de este capítulo a veces es considerado por los eruditos como una declaración profética relacionada con los sabios de Oriente que visitarían al niño de Belén, véase Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 15, en el contexto es una profecía acerca de Sion en los últimos días, tal vez de la nueva Jerusalén. Los hijos que vendrán de lejos, los hijos de Sion, y la riqueza de los gentiles también se refiere a lo mismo: oro, plata, camellos y dromedarios, símbolos de la riqueza terrenal de aquella época, serán juntados para glorificar la casa de la gloria del Señor. Cuando se reúnan estas cosas preciosas, los extranjeros gentiles edificarán los muros de Sion o ayudarán a reconstruir a Jerusalén.
En cuanto a la frase tus puertas estarán de continuo abiertas, el leer nos soplar de nuevo nos dice tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, de los gentiles, y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirve perecerá, y del todo será asolado, quedará pueblo o nación que nos sirva a Sion, no, ni una. Cuando la nueva Jerusalén sea finalmente edificada y el Señor Jesucristo retorne en gloria a la tierra, ya no se necesitarán el sol y la luna para que den la luz al pueblo del convenio de Dios. El Señor mismo será una luz sempiterna. Sion no tendrá necesidad del sol cuando el Señor esté allí, y toda la ciudad sea iluminada por la gloria de su presencia. Cuando los cielos sean iluminados por la presencia de su gloria, no tendremos necesidad de esas brillantes luminarias del cielo para darnos luz, al menos en lo que concierne a la ciudad de Sion. Pero habrá mucha gente morando en otras ciudades vecinas, las que todavía necesitarán la luz del sol y de la luna, mas no la gran capital donde el Señor establecerá uno de sus tronos, pues su trono no estará solamente en Jerusalén, sino también estará en Sion, tal como lo encontraréis en numerosos pasajes de la Biblia. Por lo tanto, cuando Él haya establecido su trono en Sion e ilumine las moradas de la misma con la gloria de su presencia, sus habitantes ya no tendrán necesidad de la luz que proviene de las brillantes luminarias que irradian en los cielos, sino que serán vestidas con la gloria de su Dios. Cuando el pueblo se reúna en asambleas como esta, en sus tabernáculos, el Señor se reunirá con ellos, su gloria estará sobre ellos, una nube los cubrirá de día, y si tuvieren una reunión nocturna no necesitarán luces de naturaleza artificial, pues el Señor estará allí y su gloria estará sobre todas sus asambleas. Nota o puntualización. Jesús citó el pasaje de Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 al pueblo de Nazaret en su sinagoga. Cuando hubo terminado, los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Lucas capítulo 4 versículo 20. Entonces dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estos versículos en Isaías se refieren, tal como el resto del capítulo 61, a Jesucristo y al establecimiento de Sion en los últimos días. Él es quien es llamado por el Padre para predicar la liberación de aquellos cautivos en la prisión espiritual. Véase 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Jesús mismo citó este pasaje como evidencia de su divinidad. Se puede ver en Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5 y Lucas capítulo 7, versículos 19 al 22. Isaías capítulo 61, versículos de 3 al 11. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación y el manto de justicia? El Señor no obra solo. Isaías capítulo 61, versículos 3 al 11, se refiere a la restauración física de Sion y al sacerdocio, el cual los hijos de Sion emplearán para restaurar esta gloria del Señor. Una vez más, el simbolismo del casamiento es empleado para presentar el convenio entre el Señor y su pueblo en los últimos días, vestida con el manto de justicia y ataviada como novia adornada con sus joyas. Sion espera la venida de su esposo, Jesucristo. Juan el Revelador empleó una figura semejante cuando habló de las bodas del Cordero, Jesús y su esposa Sion. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. En aquel pasaje la esposa se viste de lino fino, simbólico de las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. En esa forma se cumplirá aquella parte del 10º artículo de fe que dice, Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. El versículo 11 del capítulo 61 de Isaías claramente describe ese día en que la Sion del Señor, la nueva Jerusalén, hará brotar justicia y alabanza como el huerto hace brotar su semilla. Isaías capítulo 62. ¿En qué forma se simboliza la unión de Dios con su pueblo en los últimos días? Una vez más Isaías se refirió tanto a la nueva como a la antigua Jerusalén. Ambas poseerán justicia, que se encenderá como antorcha y ambas ofrecerán salvación. Sion tendrá un nuevo nombre. Ni la Jerusalén antigua ni la nueva Jerusalén serán llamadas desamparada ni desolada. Una vez más Sion se casará con el Señor. Este símbolo representa el retorno de Jerusalén a la gratitud personal, pues como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo, Dios con tuyo, en la restauración de Jerusalén.
Pregunta: ¿por qué el Señor llamará a Sión Ziba y Beula? Las palabras que Isaías empleó para describir la condición de Sión en los últimos días son importantes. Ziba significa deleitable o mi deleitable está en ella y puede referirse a la Jerusalén y a la justicia de Sión en los últimos días. Beula quiere decir unión. Nuevamente la figura del casamiento es el símbolo de la unidad, pero esta vez el pacto no es del pueblo con Dios, sino de la tierra con él. De acuerdo con doctrinas y convenios, habrá una época en la que la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Doctrinas y convenios, capítulo 133, 24. En los días de Peleg, la tierra se dividió en continentes, Génesis 10, 25, pero antes de esa época estaba toda unida como una sola masa continental. La unión de los continentes puede ser comparada con la unión matrimonial, que es Ziba y Beula, esto es, deleitable y unida. Los continentes, como el hombre y la mujer en el santo matrimonio, serán sellados por la autoridad del que oficiara. Isaías capítulo 63, versículos del 10 al 19. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar? Los versículos 10 al 19 nos describen a un pueblo que se ha desviado, un pueblo que ha violado sus convenios con el Señor. Estos versículos explican el gran juicio de la tierra, los versículos 1 al 9. El versículo 17, en la traducción hecha por José Mí, contiene una alteración significativa. En lugar de ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón?, tradujo nos has permitido errar. Dios no compele a nadie al pecado ni a endurecer su corazón. Es posible que la última parte del versículo 17 sea un ruego para que el Señor restaure las tribus perdidas de Israel a las tierras de su herencia. Doctrinas y Convenios 133, del versículo 23 al 33. Isaías capítulo 64, versículos del 1 al 3. ¿Qué describe los grandes disturbios geofísicos? Los 5 primeros versículos de Isaías 64 se citan casi palabra por palabra en Doctrinas y Convenios 133, del 40 al 45. Allí se explica la obligación que tienen los siervos de Dios de ir a predicar el Evangelio y a amonestar a los hombres para que adoren a Dios a fin de escapar de los grandes cataclismos. La descripción de las montañas que caerán ante la presencia de Dios tal vez se refiere a los tremendos cambios físicos que acompañarán a la segunda venida del Salvador, la ocasión en que vendrá en gloria. Doctrinas y Convenios capítulo 88, del versículo del 87 al 91. En ese entonces los valles serán levantados y la montaña rebajada. Doctrinas y Convenios 49, 23. La voz de Dios derribará los montes y a tal punto que no se podrá encontrar los valles porque desaparecerán. Doctrinas y Convenios 133, 22. Jesucristo es un ser celestial, puesto que el sol es tipo o símbolo de la gloria del reino celestial. Véase Doctrinas y Convenios 76, 70. La metáfora del fuego que consume que acompañará a la segunda venida podría ser el resultado de la gloria emanada de la persona de Cristo. El elder Charles W. Penrose, al escribir acerca de esta época, dijo: Él viene, la tierra se sacude y las altas montañas tiemblan. El profundo océano se retira hacia el norte como si tuviera temor, y los cielos rasgados brillan como bronce derretido. Él viene, los santos que estaban muertos salen de sus tumbas y los que viven son arrebatados juntamente con ellos para recibirlo. Primera Tesalonicenses 4:17. Los impíos corren a esconderse de su presencia y piden que la roca los cubra. Él viene con toda la hueste de los justos glorificados. El aliento de su boca produce la muerte de los malvados. Su gloria es como un fuego que consume. Los orgullosos y los rebeldes son como el rastrojo. Son quemados y no les dejará raíz ni rama. Véase Malaquías del 4:1. Él vaga la tierra con escobas de destrucción. Inunda la tierra con los terribles diluvios de su ira, y la impureza y las abominaciones del mundo son consumidas. Satanás y sus tenebrosas huestes son capturados y atados. El príncipe del poder del aire ha perdido su dominio, pues aquel que tiene el derecho de reinar ha venido, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando los hombres hacen el mal a la vista del Señor, sus caminos pueden ser comparados con trapo de inmundicia. Todos nosotros somos como suciedad.
Dios entonces esconde su rostro de tales cosas, y el hombre debe arrepentirse y rogar pidiendo perdón. Isaías dijo que nuestras justicias son como el trapo de inmundicia o como Keil y Deit, es decir, los eruditos, tradujeron el pasaje: todas nuestras virtudes son como ropa sucia de sangre. Eso no quiere decir que Dios desprecie la virtud ni que la considere como inmundicia, sino más bien que la justicia anterior de Israel después se tornó iniquidad. En el capítulo 65, los versículos 1 al 7, Isaías dijo que Dios fue encontrado por quienes no lo buscaron. El apóstol Pablo interpretó estos versículos como referente a los gentiles. Eso se puede ver en Romanos capítulo 10, versículos del 20 y 21. En la traducción que hizo el profeta José Mí de este pasaje, dice que solamente aquellos que busquen sinceramente al Señor lo encontrarán. Hay una diferencia entre quienes saben que deberían acudir al Señor y no lo hacen, y quienes no acuden a Él porque no saben que deben hacerlo. Los gentiles se encuentran entre estos últimos. Pablo escribió que Dios se manifestó a los gentiles, mas no a los judíos, porque había extendido sus manos a un pueblo rebelde y contradictor todo un día, durante muchas generaciones, y no respondió. Romanos 10:21. Entonces ha llegado el turno de los gentiles. Isaías capítulo 65, versículos 3 al 7, describe la actitud del Señor hacia aquellos que, habiendo recibido mucho, devuelven poco al dador. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 25. Se refiere al milenio. Los que entonces vivan no desearán que las cosas sean como fueron antes. La vieja tierra, de hecho, ni más vendrá al pensamiento. Todo será gloriosamente nuevo. Cesará el pesar. Los niños no morirán en la infancia. Se construirán casas, se plantarán huertos y árboles frutales, y el pueblo gozará de su fruto. Nadie expulsará a sus semejantes de las tierras que les pertenecen, como sucedió con los santos en los primeros años de esta dispensación. Resumiendo las condiciones de este día glorioso, el del Luther McConkie escribió: grandes y maravillosos serán los cambios relacionados con la vida durante la era milenaria, pues la mortalidad, como tal, continuará existiendo. Nacerán hijos, crecerán, se casarán, envejecerán y pasarán por algo semejante a la muerte. Se plantará la tierra, habrá cosechas, se comerá de ellas. Las industrias aumentarán, se construirán ciudades y se fomentará la educación. Los hombres continuarán atendiendo sus necesidades, manejando sus propios asuntos y gozando plenamente del don del libre albedrío. Hablarán un lenguaje puro, Sofonías 3:9. Morarán en paz, vivirán sin enfermedad y progresarán dirigidos por el Espíritu Santo. El progreso y la perfección de la sociedad durante milenios excederá cualquier cosa que los hombres hayan imaginado o esperado. En Doctrinas y Convenios, capítulo 101, versículo 23 a 31, se encuentra mucha información revelada referente al milenio. Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 4. ¿Por qué es el que sacrifica buey como si matase a un hombre? Antiguamente Dios requería los sacrificios de animales como señal de la venida de su Hijo, Jesucristo, para expiar los pecados de los hombres. Pero la gente hizo de esa forma de adoración dirigida a enseñar la fe en la venida de Cristo una burda burla. Cumplían con la forma exterior de las ordenanzas, pero habían perdido el significado espiritual de las mismas, pues no mostraban la rectitud interior correspondiente. Así, las mismas formas de adoración que iban dirigidas a salvarlos llegaban a ser abominación y obraban para su misma condenación. En un lenguaje sumamente fuerte, Isaías reveló los sentimientos del Señor hacia su hipócrita observancia religiosa. El que mataba a un buey en sacrificio era considerado de la misma manera que si ofreciera a un hombre actos de gran maldad. Otras ofrendas que se hacían tenían el mismo significado que degollar a un perro o derramar la sangre de un cerdo, ambas cosas prohibidas y abominables. Los hombres habían elegido sus propios caminos en lugar de los del Señor. Así llamados por Dios mediante sus profetas, rehusaron escuchar. El resultado fue escarnios y temor, castigo justo para los que hacen el mal. Aunque los judíos por largo tiempo han rechazado a Jesucristo como el Mesías, en un momento crítico en el futuro se manifestará a ellos. El de Charles W. Penrose describió ese gran acontecimiento, el cual ocurrirá durante la batalla de Armagedón. Su próxima aparición será entre los afligidos y casi derrotados hijos de Judá.
en la crisis de su destino, cuando las tropas hostiles de varias naciones estén asolando la ciudad y todos los horrores de la guerra estén agobiando a los habitantes de Jerusalén, él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. Acompañado por una hueste de los cielos, él vencerá y destruirá a los ejércitos combinados de los gentiles y se manifestará a los judíos, a los adoradores, como el poderoso libertador y conquistador, tal largamente esperado por su raza. Y mientras el amor, la gratitud, el asombro y la admiración hinchan sus pechos, el libertador les mostrará la señal de su crucifixión y se revelará como Jesús de Nazaret, al cual rechazaron y al cual sus padres dieron muerte. Entonces la incredulidad se apartará de sus almas y será quitado el endurecimiento que cayó sobre Israel. Véase Romanos 11:25. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Véase Zacarías 13:1. Y nacerá una nación para Dios en un día. Serán bautizados para la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, y el gobierno de Dios establecido en Sion será puesto entre ellos, para no ser derrocado jamás. La alusión a una mujer que da a luz a un hijo nos hace recordar una referencia semejante en Apocalipsis 12, del 1 al 7, donde leemos acerca de una mujer encinta, angustiada en el parto, que da a luz a un varón. Este hijo es identificado en la traducción hecha por José Mí como el reino milenario. Así, el varón al que se hace referencia en Isaías, Sion, y el hijo mencionado por Juan en Apocalipsis 12:1 parece ser el mismo, lo que constituye buenas nuevas para Jerusalén, que se regocijará por ellas. Y esto es todo por hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Espero veros, o más bien que me veáis la próxima semana en otro programa de Ven, sígueme con Lolo. Esto ha sido posible gracias a Producciones Baraka.